Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Mapa de Telesur. 50 años han pasado del Plan Cóndor. Medio siglo después, las evidencias siguen saliendo a la luz de las atrocidades que hicieron esos regímenes autoritarios, ideológicamente inspirados por la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, que se extendieron a lo largo y ancho de la región en América Latina, en el contexto geopolítico, muy importante hay que decir esto, de la Guerra Fría. Hoy no solamente vamos a analizar esos hechos, también los escenarios actuales. Así iniciamos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender qué sucedió allí con esta estrategia, con el Plan Cóndor. Veamos. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi y vamos a identificar a esta nación suramericana. Hablamos de la República de Chile, allí de color amarillo. Hay que decir que ese 25 de noviembre del año 1975, representantes de estas 5 dictaduras latinoamericanas se encontraban por primera vez en Santiago, organizado por Manuel Contreras, director de Inteligencia Nacional de Chile, para llevar a cabo el Plan Cóndor, reuniendo así a la Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, conformando una red de transnacional de represión contra la complicidad de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, aunque hay que decir que la CIA trató de no estar presente de manera abierta en ese momento, pero que sí, por supuesto, recibían todas las directrices. El objetivo, identificar, capturar, torturar y asesinar a aquellos políticos de izquierda contrarios a las directrices de Washington. El año 1976, los países mencionados se les unieron naciones como Brasil, Ecuador y Perú, en un plan que contó con amplio respaldo también del presidente en su momento, Richard Nixon, y su secretario de Estado, Henry Kissinger, para contrarrestar la presencia de la izquierda en América Latina. Entre las víctimas de esta operación Cóndor se encuentra Juan José Torres, expresidente de Bolivia, quien gobernó el país entre los años 1970 y 1971, derrocado en el golpe militar por Hugo Banzer, el dictador. Se exilió en Buenos Aires, en Argentina, donde fue secuestrado y asesinado el 2 de junio del 76. También Omando Leiter, exministro de Interior y Seguridad de Chile, bajo el gobierno del presidente Salvador Allende, quien criticó fuertemente la dictadura de Augusto Pinochet, asesinado en el 76, donde también se han registrado, entre otras víctimas, más de 10.000 muertos y otras cifras que aún también se siguen investigando. Y en la Argentina, durante la dictadura de José Rafael Videla, fueron desaparecidos y torturados 30.000 personas, utilizando métodos también que estaban digitados por la Escuela de las Américas. Todo ello también con un entramaje que llevó adelante en esta dictadura militar de Videla entre 1976 y 1983. Y si hablamos del Perú, en el expresidente Francisco Morales ordenó el secuestro y deportación de al menos 13 opositores políticos, así los consideraba. A la Argentina en 1978, mientras que en 1992 en Paraguay se conocían otros archivos de terror, donde se encontraron también pruebas documentales contundentes de la magnitud de lo que fue el desplacé del Plan Cóndor. Esto marca, sin lugar a dudas, un punto de inflexión que tiene que ver con lo que se hizo, con lo que sucedió, con lo que se digitó y que todo provenía de Estados Unidos. ¿De qué iba este plan? ¿Cuál era el objetivo y sobre todo cuál era el rédito que sacaban estos dictadores? Hoy vamos a analizar este escenario junto a nuestros invitados. Fernando Esteche nos acompaña en directo desde la Argentina, director general de PIA Global. Fernando, qué gusto tenerte en el mapa de Telesur, bienvenido. Un gusto estar con ustedes, Paola, de nuevo. Fernando, empecemos hablando de este Plan Cóndor, una estrategia creada en ese momento con un objetivo claro. Pero, ¿cuál era realmente el fondo, el interés que recibían estos dictadores, en su principio 5, que se inclinaron a los intereses, no solamente vamos a decir internos, sino sobre todo geopolíticos de Estados Unidos? Bueno, el Plan Cóndor, digamos que es la maniobra internacionalista o de integración operativa de las dictaduras de lo que fue la primera etapa de instalación del neoliberalismo en América Latina. El primer ensayo práctico de instalación del neoliberalismo en América Latina se da con la dictadura de Augusto Pinochet, al punto que
los Chicago Boys, la escuela de Chicago, el agente Milton Friedman en persona, pasan a ser funcionarios del Ministerio de Economía del gobierno chileno, y los objetivos que perseguían obviamente tenían que ver con la extranjerización de la economía, la reversión de los procesos de recuperación de soberanía que venían dándose por los fines de 60 y principios de los 70 en América Latina, neutralizar los movimientos nacionales de liberación que venían creciendo, y esto implicaba ajustar y aplicar el neoliberalismo con la transferencia de recursos que eso implica y demás. Necesitaba la neutralización, la atomización de los movimientos sociales, políticos organizados, es decir, el aniquilamiento de la posibilidad de la creciente resistencia, de la gran resistencia que implicaba la implementación de un plan semejante. Así que el Plan Cóndor, como bien explicabas en la introducción, es la cooperación internacional de esta maniobra represiva que se inaugura temprano, ya casi de manera paraestatal, en el 74 con el asesinato del comandante Prats en Argentina, pero después vos bien lo planteás al expresidente de Bolivia como Juan José Torres, el caso de Letelier que mencionaste, que es sintomático y arquetípico porque lo asesinan en Washington a metros de la Casa Blanca, y es esa causa que, producto de que fue en Washington, de que el Plan Cóndor suramericano se mete operativamente en territorio norteamericano, eso lleva a una causa judicial que de alguna manera obliga a la CIA y al FBI a ventilar y blanquear la situación de cooperación en inteligencia que había en las distintas dictaduras coordinadas fundamentalmente por la CIA. Como bien decías, estamos hablando de Nixon, Rockefeller, se me fue el secretario de Estado, se me fue el apellido, el creador de todo esto, pero digo, estamos hablando de un gobierno republicano que estaba planteando una ofensiva, primero en este sentido de instalación a través de la violencia del neoliberalismo, que después, más tarde, en los 90, se va a replantear con el consenso de Washington y ya la instalación del neoliberalismo a través del consenso. Cambia ahí la maniobra operativa, ¿no? Maniobra operativa que además tenía estrategia diseñada. Vamos a sumar desde México también a Paulina Domínguez, profesora de Relaciones Internacionales de la UNAM. ¿Cómo está? Qué gusto tenerla, Paulina, con nosotros en el Mapa de Telesur. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Paola. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Aprovechando su perfil, me gustaría que pueda explicar a nuestros televidentes cómo articulaban toda esta estrategia para no solamente asesinar, sino también torturar y desaparecer a estos miembros de izquierda, aquellos que no cumplían las directrices de Estados Unidos, claramente identificados, pero esto tenía una operación interna. Para ello necesitaban estas dictaduras. Sí, claro, sin duda esta situación pues fue un momento muy trágico dentro de la historia de América Latina, ¿no? Empezamos a observar fácilmente pues estos miles de matanzas que hubo solamente por sospecha, ni siquiera había que comprobarlo, ¿no? Y todo esto se gesta dentro del Plan Cóndor, bajo también la auspicia de Estados Unidos a través de la CIA, a través de la Escuela de las Américas. Podemos encontrar situaciones como los latinoamericanos que fueron de alguna forma atacados principalmente en estos lugares donde estaban las dictaduras instauradas, como el caso de Chile, ¿no? El caso de Argentina, de Bolivia, de Paraguay, donde pues finalmente fueron brutalmente atacados estudiantes, líderes sindicales, profesores, intelectuales, a todos aquellos que parecían tener alguna postura distinta a la de Estados Unidos, y ni siquiera tendrían que tener tintes comunistas o socialistas, sino simplemente por representar algún tipo de resistencia en contra del actuar de Estados Unidos. Particularmente hay que situarnos en que es un contexto de Guerra Fría, ¿no? Y entonces estaba mucho esta división de la bipolaridad. Sin embargo, el Plan Cóndor pues básicamente tenía una consigna muy importante, que era el enemigo interno. Entonces, a partir no solamente de configurar las dictaduras, como en la caso de Brasil en el 64, Chile en el 73, Argentina en el 76, pues se va a empezar a atacar a la población interna.
si bien como lo comentaba mi compañero, no solamente era una cuestión de control político, ¿no? Sino todos los negocios que se hicieron a partir de la entrada de Estados Unidos a los capitales aceptada por estos dictadores, ¿no? Tenemos el boom de los préstamos bancarios, por ejemplo, el gran venta de armamento que se dio por Estados Unidos, la privatización de empresas y de recursos naturales, como el caso del cobre, electricidad, pensiones, puertos, ¿no? O también la habilitación de los sindicatos, lo que permitía que esta recolonización de empresas de alguna forma se diera de una forma más plausible, porque los sindicatos no existían, no había una protección real al empleado, los salarios eran bajos, la explotación era alta y sobre todo estábamos también en un contexto de crisis económica, ¿no? Donde nadie quisiera perder su empleo, pues todos dependen unos de otros. Entonces, en todo este panorama de terror, básicamente es como funcionó el plan de Mientras Cóndor. tratamos de recuperar el contacto con Paulina Domínguez, les propongo a ambos que se mantengan en línea, así al igual que a nuestros invitados. Vamos nosotros a marcar una breve pausa. Al regreso, también vamos a analizar estos otros escenarios, los actuales. ¿Hay o no hay relación? Lo vamos a analizar en profundidad al volver. A través de nuestra escala queremos compartir con todos ustedes esta imagen que circula también en distintas plataformas digitales en las redes sociales. A 50 años de la puesta en marcha del Plan Cóndor, a partir del cual las dictaduras de América Latina coordinaron su accionar represivo para imponer en la región la doctrina de seguridad nacional estadounidense. El año 2016, en Argentina, un fallo histórico condenó a 15 acusados en el juicio por el Plan Cóndor. Este juicio fue un hecho clave para ese país y para toda la región de América Latina y el Caribe, porque permitió demostrar con rigurosidad la existencia de una asociación ilícita destinada a la desaparición forzosa de personas, la privación ilegal de su libertad, la eliminación además de opositores políticos con sede en Chile. El Plan Cóndor articuló una red de inteligencia que coordinó crímenes de lesa humanidad. A lo largo del proceso, tanto la querella como la fiscalía coincidían en un punto central. El Cóndor existió, se desarrolló y entró en crisis con la caída de esas dictaduras. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven en la imagen es el mapa de la región de América Latina. Hay que decir que también le falta el Caribe, pero forma parte de toda esta región. Sumando a lo que desarrolla Estados Unidos en la actualidad, con el despliegue de buques militares en el Caribe, bajo la falsa narrativa de la lucha contra el narcotráfico, la aplicación de sanciones unilaterales, el chantaje con los aranceles, la imposición del Fondo Monetario Internacional, la criminalización de los inmigrantes latinoamericanos en medio de una guerra cognitiva y depresión sin precedentes. Analizando este escenario, Fernando, preguntarte, Estados Unidos no ha dejado de llevar adelante sus planes contra la región, pero no estamos frente a un Plan Cóndor 2.0. ¿Frente a qué estamos? ¿Y cuál es la diferencia? No, vos en el cierre del bloque anterior medio que editorializabas y planteabas muy, para mí correctamente, la característica del Plan Cóndor. El Plan Cóndor es un instrumento, es una maniobra de aquel momento de desarrollo geopolítico que tiene que ver, como decía la colega, con la guerra de baja intensidad y con la doctrina de seguridad nacional. Digo, eso es un dispositivo de dominación determinado. Ahora estamos en otro momento, yo creo que ya hay sobrada evidencia y consenso en la geopolítica de que estamos en un momento de lo que podríamos definir un neomonroísmo o un nuevo ciclo monroísta, que como ciclo monroísta todos sabemos, ¿no? John Quincy Adams le hace decir a Monroe esto de América para los americanos, y se crea ahí la idea esta de
la sobredeterminación de la región a expensas de los Estados Unidos. Ahora, esto no tiene una sola manera de manifestarse, tiene distintas maneras a lo largo de lo que han sido los distintos gobiernos norteamericanos, se han planteado las líneas largas del monroísmo. La primera, la que por ahí que más ha trascendido, la más conocida, es lo que se conoce como el corolario Roosevelt, que es el Big Stick, la política del gran garrote, la política de las cañoneras, aquello que, no está en el mapa, el Caribe, aquello que padeció fundamentalmente el Caribe en la constitución del Caribe como Mare Nostrum norteamericano, con la teoría de Manhattan mediante, y eso implicó injerencismo, intervencionismo, invasiones, política de cañoneras. Eso es lo que está pasando hoy en América Latina. Corolario Roosevelt, yo te diría, el neomonroísmo en el marco del gran garrote es lo que está sucediendo hoy en el Caribe con Venezuela y con Maduro, con el gobierno de Nicolás Maduro, el pueblo bolivariano de Venezuela, y el territorio venezolano con la cuenca principal de petróleo del mundo y la cuarta cuenca gasífera en el mundo, está sometida a eso, con Petro también en la lista de terroristas y de jefe del inexistente cartel de los soles, y con la amenaza y acechanza sobre México, la proyección a la insurgencia haitiana, la proyección sobre Cuba, y por eso nos explicamos las situaciones de Dominicana prestándole base operativa, o esta pretensión de secuestrar a Honduras, secuestrar la voluntad electoral de Honduras en estos días para hacer esto. Ahora, eso es una dimensión del neomonroísmo. La otra dimensión es lo que está pasando en el Cono Sur. Cuando Taft y Knox, que son los tipos de Wall Street, llegan a la Casa Blanca después de Roosevelt, en aquel momento, plantean lo que se conoce como la diplomacia del dólar. Y eso es lo que me parece que tenemos que entender, que es el doble juego, pero es todo monroísmo. Monroísmo es gran garrote, cañoneras en el Caribe, y es diplomacia del dólar en el Cono Sur, fundamentalmente con el esquema de Milei, fundamentalmente con el injerencismo electoral que está planteando en Honduras, pero eso es Bukele, eso es Perú, eso es Ecuador, ese es el condicionante electoral en Chile, eso es probablemente cómo esté sujetando la posibilidad de autonomía tanto en Uruguay como de consolidación de Brasil. Entonces me parece que ante la pregunta concreta, ¿en qué situación estamos hoy? Esto es Plan Cóndor 2.0, no, esto es neomonroísmo, esto es otra categoría, esto es una línea larga del imperialismo, esto es ejercicio pleno del imperialismo atendido por sus dueños, si querés, no a través de gestor. No están planteando acá la guerra, no tiene la filosofía de la guerra de baja intensidad, más allá de doctrina de seguridad nacional, guerra de seguridad nacional implicaba de alguna manera, más allá de la violencia en sí mismo, la comprensión de un ablandamiento en cuanto a la política de sobredeterminación imperial. Ahora se está dando todo lo contrario, hay una vuelta de tuerca en la pretensión de sobredeterminación imperial, y me parece que hay que comprender este doble juego que no tiene el mismo formato, que es aparentemente antitéctico, pero que es parte del mismo juego de sobredeterminación regional. Y esto además tiene clave otros objetivos en el surgimiento de un mundo multipolar pluricéntrico. Paulina, te invito también a revisar nuestra leyenda para analizar este otro escenario. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha colocado también en la mira al grupo BRICS Plus. Eso es lo que decía, lo ha dicho en reiteradas oportunidades y lo ratifica también a lo largo de su segundo mandato. Los BRICS son un ataque contra el dólar, sentenciaba el presidente republicano. Paulina, esto no solamente nos ayuda a entender lo que hay detrás de esta estrategia, el monroísmo que trata de reimponerse en nuestra región, sino también a lo que apunta la administración de Trump, Rusia-China. ¿Cómo lo leemos geopolíticamente? Sí, sin duda los BRICS es un total desafío a la hegemonía estadounidense, no solo porque representa un modelo alternativo a la manera de cómo hacer relaciones internacionales. No hablamos con los principios más cercanos al sur global, ¿no? De cooperación sur-sur, de solidaridad, que básicamente no buscan imponer una forma de ver las cosas como sí lo hace la parte hegemónica estadounidense, sino que se respetan los diferentes puntos de vista, y a partir de ahí se va construyendo la idea de
cómo debe ser la sociedad internacional. Entonces, esto pone de cabeza la forma en la que Washington ha decidido llevar su hegemonía durante los últimos 50 años, 60 años, porque empieza a decidir o empieza a darse cuenta que hay otros actores que pueden llevar la batuta, ¿no? Y entonces desafía completamente no solo cuestiones económicas, como ya lo mencionabas bien, acerca del dólar y las alternativas que han sacado, sino también los apoyos que se tienen, o por ejemplo el BRICS ampliado, donde la mayoría de los países pues son quien tienen parte importante de los hidrocarburos a nivel mundial, o la sumatoria de toda la población que tienen. Entonces, si lo leemos desde una perspectiva geopolítica, los BRICS son una real amenaza a la hegemonía estadounidense. Por tanto, Estados Unidos no se debe de permitir que se acerque a la región que pues es su centro de seguridad hemisférica, ¿no? Esto lo vimos claramente en la cumbre pasada de Brasil, cuando por ejemplo el caso de Colombia, que no participó dado pues ciertas coacciones de parte de Estados Unidos hacia el gobierno colombiano. Entonces, también las negativas a que otros países ingresen, como el caso de Venezuela a los BRICS, o el caso que también en algunas formas se ha hablado del acercamiento de México a los BRICS, que la falla total a sus intentos de mantener hegemonía dentro del continente. Entonces, otra cosa que me gustaría resaltar también es la participación de Cuba dentro de este mecanismo, lo cual también pues no solamente es la idea de una contraria económica o una alternativa económica más bien, sino también de un modelo político que apunta hacia la multipolaridad, algo que definitivamente Washington no va a estar dispuesto a aceptar de una forma pasiva, sino que va a buscar todos los mecanismos que activen esto, ¿no? Y bien lo mencionaban hace un momento, el neomorroísmo o esta idea del Big Stick o esta idea del corolario Roosevelt 2.0, más bien es lo que estamos viviendo actualmente, y no solamente es la idea de un plan Cóndor. Estas son doctrinas, Paulina, para especificar a nuestros televidentes que además no solamente tratan de reeditarse, sino amplificarse. Fernando, y con este escenario los tiempos también han cambiado, porque esto además no solamente tiene que ver con esta imposición del dólar. Bueno, la Argentina lo vive con el Fondo Monetario Internacional. La aplicación de chantajes y presión a través de los aranceles, ¿no? Si no comulgas conmigo y no haces lo que yo quiero, dice Trump, pues te aplico aranceles, aunque esto también impacta en la propia economía interna de ese país. ¿Qué escenarios se avisoran entonces de articulación en una región donde Estados Unidos también le apunta? Tú lo has dicho, lo has denunciado, la intromisión en las elecciones de Honduras que vivirá este domingo 30 de noviembre. Apuntan a tener ya no dictaduras, pero sí una especie de dictadura o de gobierno títere camuflada a democracia. ¿Qué representa esta nueva amenaza para la región y cómo blindarse de ella? No, esto es grave y la verdad que América Latina, si bien tiene condiciones subjetivas, fortalezas y potencialidades fundamentalmente en los movimientos populares, estamos en un momento de debilidad regional. Digo, la fortaleza y la dignidad con la que enfrenta el pueblo venezolano o colombiano o mexicano, las afrentas y las ofensas, o el propio pueblo panameño, a pesar de su gobierno. Pero como bien decís vos, digo, no olvidemos que Chávez fue el que primero hizo volar por los aires. Después de las dictaduras y del Plan Cóndor, lo que hicieron es democracias tuteladas, democracias teledirigidas. Y ahora viene, y eso lo hizo volar por los aires Chávez, y después el ciclo progresista del siglo XXI, ¿no? Con Kirchner, Lula, Correa, Evo, y tantas otras compañeras. Ahora, lo que se está como dispositivo, me parece que se está planteando nuevamente esto que vos llamabas, no son dictaduras, bueno, pues son gobiernos institucionales, entre comillas, porque hay elecciones maniatadas, hay cosas que se aceptan y cosas que no se aceptan, pero están planteando un mapa de gobierno que parece que fueran una suerte de virreinatos o de cipayos que están administrando nuestro territorio en función de los intereses norteamericanos. En el caso de Argentina esto es trágico, me preocupa mucho lo que está pasando en el Caribe y creo que vamos a un corto plazo en ese sentido. ¿Cómo nos blindamos? Quedan las fortalezas populares, quedan alimentarnos de los ejemplos y en las resistencias de aquellos gobiernos y pueblos que puedan sostenerlas y en fortalecernos y en tratar de identificar qué enemigo enfrentamos y qué problemas enfrentamos. Y esto es guerra cognitiva, esto es guerra de los sentidos. Estos programas y estas discusiones sirven para aportar a clarificar
en términos de estas situaciones, no sea que el lunes vayamos a creer que la OEA es un organismo independiente que está diciendo que las elecciones en Honduras resultaron de una manera y creamos que eso está desinteresado en términos políticos. Hay herramientas del imperialismo que está echando a andar hoy con todo, por eso vos decías bien, son doctrinas que están corregidas y aumentadas. Es un monroísmo corregido y aumentado. Escenario que nos enfrentamos. Agradecer como siempre a Paulina Domínguez y también a Fernando Esteche por habernos compartido sus valiosos análisis hoy para nuestros televidentes del Mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. América Latina, 50 años del Plan Cóndor. 1. Hablemos del expolio. Se ha caracterizado por ser esta parte de la brutalidad, de esa inhumanidad que han emprendido estas dictaduras militares, no solamente llevando a sus propios funcionarios policiales y militares entrenados en esta Escuela de las Américas con ese fin. A 50 años siguen saliendo evidencias al mundo de esos dictadores que le han servido a los intereses de Washington. Lo han hecho también bajo beneficios del gran capital y los monopolios. 2. Monroísmo. Esta es la doctrina que trata de reimponer a Estados Unidos en la región. No estamos frente a un Plan Cóndor 2.0, no. Esta es una estrategia distinta que se ha creado en su momento y con un fin específico que no es el actual el que enfrenta la región en la actualidad, bajo todas esas amenazas que busca seguir colocando a gobiernos títeres para que sigan cumpliendo sus fines geopolíticos en nuestra región. 3. BRICS. El nuevo mundo ha nacido y esto le incomoda a un Estados Unidos que pierde poco a poco su hegemonía. A eso responde el ataque constante de la administración del republicano al Grupo BRICS Plus en su intento porque fracase. Y todo esto porque está liderado por otras potencias como China y Rusia, que son en el fondo sus objetivos globales. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.